Estamos ya en estas fechas navideñas, bueno, fechas navideñas que algunos creen y piensan que son un invento nuestro, de nuestra civilización, de nuestra cultura, de nuestra religión, o al menos de la religión en cuyo contexto estamos, de la religión cristiana y de la cultura cristiana. Sin embargo, cuando profundizamos en el mundo romano, descubrimos que ya existían las Navidades mucho antes de que hubiera existido la figura de Jesucristo. Entonces les llamaban las Saturnales, o nosotros aprovechamos que existían las Saturnales para decir, bueno, pues estas son nuestras fechas, ¿no? Pues sí, es más, los judíos celebran Hanukkah en unas fiestas parecidas, es un poquito antes y dura menos tiempo, pero es que hay muchas culturas que ven en este momento del año un punto muy importante, porque astronómicamente de hecho lo es. Astronómicamente, tomando como referencia el Sol, bueno, ya sabemos, estos días anochece hacia las 6 de la tarde, eso quiere decir que estamos viviendo los días más cortos del año, hasta este preciso instante, hasta estos mismos días. Sí. A partir de ahora, el día comienza a ganar terreno a la noche, y eso es lo que a los antiguos les hizo fijarse en estas fechas para celebrar algo, ¿no? Sí, en teoría el 21 de diciembre es el solsticio de invierno, es el día con menos horas solares, lo que se suele llamar el solstitium, el sol sistere. Mi madre dice siempre que allá cuando era pequeña decían que a partir de ahora es el paso de una gallina. Es decir, cada día un poquito más de luz. Entonces era la regeneración del mundo, la regeneración del sol, que vencía las tinieblas. Las tinieblas siempre se han visto como algo malo en todas las culturas y en todas las religiones, con lo cual era visto como algo muy bueno. Era un momento de ruegos especiales. Porque luego además los campos iban ya a empezar a germinar lo que luego ya ven a ser sus frutos, porque la agricultura y la civilización, el desarrollo de uno, como es la agricultura, va directamente relacionado con el desarrollo de las culturas y de las civilizaciones antiguas. Claro. Es verdad que los calendarios solares o los calendarios lunares son milenarios, pero la mayor parte de la gente, la que vivía en el campo, no se fijaba en calendarios. Incluso en el mundo romano, la gente de la ciudad podía decir, yo he nacido en las calendas de tal mes, pero la gente del pueblo decía, esta ha nacido en la época de la cosecha, esta nació en la época de las grandes nieves. Lo importante era el ciclo agrícola porque era lo que ellos entendían. Las Saturnales son las festividades que se celebraban por estas mismas fechas en la época romana. Esto nos hace pensar en Saturno, el dios Saturno, ¿no? Sí, seguramente. correcto. ¿Por qué motivo? Pues porque en el mundo griego, Cronos es un dios que, aunque es visto como un tirano, y de hecho por eso es derrocado por Zeus, sin embargo gobierna lo que se llama la Edad de Oro de la humanidad. En el mundo latino, Saturno es incluso más dulce en ese sentido. Es un dios que enseña a los hombres la agricultura, que les protege, es un dios que come con ellos. Es decir, hay una especie como de igualdad. Todos los hombres son iguales, los dioses y los hombres se comportan como si fueran hermanos. Es el momento, algo así como el paraíso, por así decirlo. Antes hemos dicho que antes de Jesucristo. ¿Sabemos exactamente cuánto antes de Jesucristo se celebraban estas festividades? Sí, Tito Livio, por ejemplo, en 221-2 nos dice que en el 497 se inaugura el templo de Saturno, un templo que, aunque no fue dedicado a un dios estatal, el dios estatal era Júpiter, sin embargo guardó el tesoro del Estado. Y a partir de ese momento se empezaron a celebrar al menos 7 días de fiesta, desde el día 17 desde el día 17 en principio hasta el día 21, más tarde se alargaría hasta el día 24, 25, pero en principio desde el día 17 hasta el 21 se celebraba fiesta. Por lo tanto, la festividad nuestra más importante de estas fechas, que es el día 25, marcan casi el comienzo de las Navidades. Entonces las Saturnales acababan con esa fecha, o con el paso del tiempo fueron acabando en esa fecha. Eso tiene que ver, el hecho de que se impusiera esa fecha, y en concreto ese 25 de diciembre, ya existía como punto de origen para que se determinara por entonces la natividad. Sí, porque ya desde Julio César, que se dio cuenta de la importancia de esta fiesta, se empezaron a conceder más días, 22, 23. En principio con Domiciano es hasta el día 23 o incluso el día 24. Pero a partir del siglo III, que se hace muy importante la religión del Sol Invictus y Mitra, que a veces se confunden, no son exactamente la misma cosa, pero a veces se confunde, celebraban su día principal el día 25 de diciembre. Entonces, el mundo cristiano, que tenía que competir con esas dos grandes religiones, no le quedó más remedio que hacerlo, porque además
para la gente era mucho más fácil, no podían cambiar, no podían renovar del todo, tenía que ser algo conocido. Entonces, que el día 25 fuese el día de la Natividad y Epifanía, que no siempre se aceptó en el mundo cristiano, a veces era el día 6, de hecho nosotros celebramos... Exacto, celebramos casi las dos fechas, por los diferentes, las diferentes ramas del cristianismo que celebran una u otra, ¿no? Pero en el fondo, esas dos fechas, la del 6 de enero, todavía para muchos la de la Natividad, ¿no? Claro, sobre todo en la parte oriental. Entonces, la Iglesia ortodoxa, claro, que además ellos usaban el calendario juliano, que bueno, tuvo sus desajustes y demás. Entonces, ese 25 de diciembre, no lo digo por picar a los católicos, ojo, yo les respeto mucho, pero tiene un profundo origen pagano. Algunos también dicen que las similitudes entre la figura de Jesús y la de Mitra son demasiado casuales. Sí. Y Prometeo, y dioses orientales que sacrifican a sus hijos. Eso, ahí tenemos el sacrificio que hacían los fenicios, los púnicos. No es, ya, como digo, no es por meterme en polémicas ni más en estas fechas, pero bueno, ya había un camino hecho antes de esa natividad cristiana. Y lo que había entonces eran muchas cosas que nos recuerdan a cómo las celebramos nosotros y a hechos y circunstancias que están muy asentadas en nuestra sociedad, porque por ejemplo también para entonces, cuando llegaban las Saturnales, a los niños también se les daba fiesta en el colegio durante unos cuantos días. Sí, lo cual es un ejemplo de lo positivo que es recordar la romanidad, porque no solo los niños, es que el Senado, por ejemplo, los políticos tenían vacaciones, los jueces y abogados tenían vacaciones, se concedían regalos. A los niños incluso se les regalaban muñecos articulados de gladiadores. Los regalos, los presentes ya eran una cosa de entonces, de esas festividades, casualmente, ¿no? Marcial, por ejemplo, se dedicó en parte a hacer pareados que se incluían en regalos, porque los romanos, como pueblo elitista, porque lo acabaron siendo, no hacían regalos sin más, es que hacían regalos con dedicatorias, y la dedicatoria ya existe en el mundo romano. Hasta los esclavos dejaban de serlo en esas fechas, incluso. Sí, algunos incluso lo han llamado la fiesta de los esclavos. Se dice hasta que los amos servían a los esclavos, digamos, era el mundo al revés. Lo que está claro es que se les dejaba, por ejemplo, apostar y jugar a los dados, cosa que en teoría no se les permitía. Se les hacían regalos, se les dejaba criticar a los amos. Eso sí, claro, las Saturnalias no duran para siempre. Claro. Se les concedía, no sé, un trato muy especial, como si fueran iguales, que ese es el sentido de las Saturnalias. ¿Y se ponían morados a comer también? Claro, siempre. Siempre. O sea, no les hacía falta. Bueno, en el fondo, para nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar la excusa para hacer lo que hacemos siempre. Ellos en cierto modo lo hacían también, ¿verdad? A mí siempre me fascina que muchos seminarios y congresos arqueológicos, que en principio parecen científicos y muy serios, siempre al final hay una nota que pone vinito español. Sí, después de toda la charla, a tomar vino y un poco de queso y un poco de jamón. Los romanos igual. La fiesta en el mundo antiguo no se concibe como aquí, que es ir a rezar y... No. Fiesta es hacer un sacrificio y después comer y, por supuesto, beber. Lo que no sé, por marcar alguna diferencia entre las Saturnales, entre estas festividades de la época romana y las nuestras, no sé si es una diferencia, es una apreciación por lo que me estás contando. ¿Las nuestras son más familiares y aquellas eran más sociales? Sí, no, porque las familias se reunían. Lo que pasa que es verdad, yo creo que sí, ahí lo has dicho muy bien, porque el mundo romano es más social, es más vinculado hacia afuera, hacia lo público. Entonces sí es verdad que eran más sociales. Pero vamos, eran importantísimos los banquetes familiares, eso también. Y las cenas de empresa. ¿También se hacían? También se hacían, ¿qué cosas? Incluso los sorteos de Navidad. Sí, también. Los colegios, algo así como los gremios, entre comillas, de panaderos o lo que sea, sorteaban productos, sorteaban trigo, sorteaban a una serie de gente. Es decir, ya tenían su sorteo del niño y su sorteo de Navidad. Nosotros en estas fechas, aunque no forma parte de las Navidades en sí mismo, pero cronológicamente sí, celebramos la Nochevieja. ¿Ellos también hacían algún tipo de celebración similar para esa fecha? Pues que yo sepa, en principio no, porque para ellos no tiene sentido porque el año no acaba. Claro. Al principio no, hasta el siglo II antes de Cristo, el año, como ya vimos en otra ocasión, cuando hablamos del calendario. Claro, el año comenzaba en marzo, entonces en principio no. Incluso en el mundo cristiano yo no he visto tampoco que haya ningún interés, porque lo que se marcan son las fechas
digamos, sagradas. Esa fiesta sería como pagana, entre comillas. Exacto, y quizás nosotros le damos lo que le falta de social a la fiesta familiar del 25, lo añadimos el día 31. Seguramente, bueno, es rellenar un poquito las fiestas que no estaban antes, para parecernos todavía más a como éramos hace 2000 años, que en el fondo es el objetivo de esta sección, demostrar que seguimos sin inventar nada. Pues sí, casi o al 90%. Ignacio Monzón, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Este día tan especial, estamos en Navidades, para descubrir que, bueno, pues ya hace 2000 años, antes de que existieran las Navidades, existía una cosa que era exactamente lo mismo y que se llamaban las Saturnales en el mundo romano. Muchas gracias, Bruno.